Bueno, y como cada jornada de día jueves, ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de conversación. Hemos denominado Jueces en Línea. Y hoy nos acompaña precisamente la magistrada Marcela Paz Valenzuela, jueza del Juzgado de Familia de Valparaíso. Ella es oriunda de Putú. Me a preguntar dónde queda Putú. Está en Constitución, evidentemente. No es comuna todavía, ¿no, magistrada? Todavía no. Pero no será. Yo creo que sí. Bueno, abogada de la Universidad de Chile, se desempeñó como abogada de la División Jurídica del Ministerio del Interior, fue secretaria del primer juzgado de Letras San Antonio, jueza de familia San Antonio, jueza de familia en Pudahuel, en Santiago, actualmente jueza de familia en Valparaíso, desde el año 2015. Así es. Y vamos a hablar de la protección del tema de los menores, pues, que es un gran tema, ¿no? Es un temazo, sobre todo en la población, en la jurisdicción donde yo trabajo, que en realidad yo creo que la mayor parte de los ingresos son medidas de protección justamente. Ahora, volviendo al tema de Putú, primero, podría estar todo el programa hablando de Putú. Putú es un pueblo que está a 18 kilómetros al norte de la ribera de la desembocadura del río Maule. Tiene aproximadamente 5.000, 6.000 habitantes junto a los sectores aledaños. ¿Pero de la carretera hacia la costa o hacia la cordillera? Es por la costa hacia el norte. Okay. ¿Cerca de Ichuquén, por ahí? Más o menos cerca de Ichuquén, cerca de Iloca, como a 15 minutos de Iloca. Y lo que quiero destacar es que allí está el espacio de dunas de mayor extensión de Chile. Y eso es desconocido acá. Mira. Y eso es muy importante. Entonces tiene un atractivo de paisaje, de geografía, de fauna, de flora. Realmente envidiable, asombroso, así que los invito a visitar Putú. Son 30 kilómetros de duna, lo más parecido en Chile al desierto del Sahara. ¿Qué tal? Así que para que vayan. Es un gran tema. Ya, magistrado, entremos en materia. Siempre cuando hay casos de familia, ¿sí?, particularmente dice relación con el cuidado de los menores, o porque hay hijos involucrados, o porque uno de los integrantes se fue de la casa, pero necesitábamos la mantención del niño, me da la sensación que es lo fundamental siempre, ¿no? Ese es uno de los casos que se dan medida de protección. Ahora, para darte un cierto marco teórico y que la gente pueda entender, las medidas de protección son procedimientos judiciales que conocemos los jueces de familia o jueces de jurisdicción común donde no existen tribunales de familia, por ejemplo en Quintero, cuya finalidad justamente es evitar una vulneración de derechos o restituir la vulneración de derechos a la cual está siendo objeto un niño o adolescente. Ahora acá es sumamente importante recalcar y poner énfasis en que no toda situación de vulneración es judiciable, tiene que ser una situación de una entidad, de una gravedad que amerite intervención judicial. ¿A qué me refiero con esto? A que hay situaciones, por ejemplo, colegios que requieren al tribunal de familia una medida de protección a adoptar porque hay inasistencia escolar durante el segundo semestre de este año y hay riesgo de repitencia pero tú ves, no existe otra causa asociada a esa persona en el sistema, a ese niño, y se da una situación aislada, una situación puntual, qué sé yo, tiene problema económico, el niño está diagnosticado con asma. Son situaciones puntuales en que efectivamente no da para que el tribunal intervenga, sino ya se transforma casi en un tema kafkiano en que entra ahí el sistema y finalmente se va complejizando la situación. Entonces ahí hay que tener mucho ojo y lo importante es que no se confunda la deprivación social, que no se judicialice la pobreza en definitiva, con la necesidad de intervenir judicialmente en los casos de grave amenaza y de grave vulneración. ¿En qué caso uno tiene que hacer la denuncia para llegar a la justicia en el caso de menores? Bueno, la denuncia, están obligados a denunciar, por ejemplo, los profesionales de la salud, que conozcan de una situación que les parece que puede ser maltrato, que puede ser abuso sexual, están obligados a denunciar tanto al Ministerio Público como a hacer el requerimiento al Tribunal de Familia. También los establecimientos escolares, pero de situaciones complejas, un niño, por ejemplo, que llega con golpes evidentes, ¿cierto? Y que devela situaciones abusivas, también evidentemente tienen la obligación de denunciar. ¿Y quiénes pueden denunciar? La ley acá es bastante amplia. Pueden denunciar, se puede iniciar de partida una medida de protección de oficio por el tribunal. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el contexto del conocimiento de una causa por violencia intrafamiliar, claramente, y hay hijos que son testigos de esta violencia intrafamiliar, se inicia por el tribunal una causa de oficio porque lo más probable es que tengan daño emocional asociado a esta situación, ¿no? Pueden iniciar los propios niños incluso.
los propios niños, cualquiera sea la edad, sin perjuicio de que el tribunal después les nombre un curador ad litem, que se llama la figura, que es quien representa sus derechos, sus padres, los cuidadores, los profesionales de la educación, como te comenté, el CENAME también, y los profesionales de la salud, cualquier persona que tenga interés. Entonces, en este sentido es bien amplio. Ahora, el que tiene que hacer el análisis de mérito, en definitiva, si da para seguir el curso de la tramitación, y evidentemente el tribunal. Bueno, si quieren hacer consultas, los invito, lo pueden hacer al 32-235-7700, 32-235-7700, y también a través de nuestro WhatsApp, más 569-971-51551. Estamos con la magistrada Marcela Paz Valenzuela, del Juzgado de Familia de Valparaíso. Hay dos temas que les quería preguntar. Por ejemplo, en el caso ayer, el último, un niño de 11 años cae de un tercer piso, de un balcón. Algo escuché hoy día en la radio. Puede haberse, en esta radio. Exactamente. Dicen que discutió con su padre, etcétera. ¿Cuál es lo que uno se expone cuando no tiene el cuidado con menores de edad de este tipo? Porque da la sensación que uno podría decir, bueno, porque no había malla protectora, etcétera, aunque tenía 11 años, es menor de edad en definitiva. Mira, del caso puntual desconozco, no me podría referir porque de verdad no tengo los antecedentes, pero no entiendo bien tu pregunta. No, lo que pasa es que, y le llevo a otro caso, que fue la semana pasada, que está el video que nos llegó de un auditor. Una niña de 3 años aproximadamente, en la cornisa de un edificio, a punto de caer, sin ningún tipo de barrera de protección, la ventana abierta, la mamá hablando por teléfono, eventualmente la mamá. Eso claramente ¿A qué una se exponen? Esa es la pregunta. ¿A qué se expone uno cuando no tiene los cuidados suficientes frente a un niño? Perfecto. Se expone, o sea, de partida una situación así de grave y de esa entidad, obviamente cualquier persona puede denunciarla, puede requerir de medida de protección al tribunal. Es un procedimiento desformalizado, sin patrocinio de abogado, y en esa situación se expone incluso a la medida más gravosa que establece nuestra legislación, tanto nacional como internacional, que es la medida de internación. Esta es una medida de último recurso, cuando ya no existe ningún otro adulto responsable que pueda, en definitiva, hacerse cargo de los cuidados del niño. Esa es la sanción mayor a la que se expone, pero en definitiva una situación así claramente se expone a la pérdida del cuidado personal provisional, que es lo que permite una medida de protección. ¿Esa es la única sanción de pronto que puede recibir un padre? ¿No hay otro tipo de sanción? Mira, las medidas de protección, una sentencia que acoge una medida de protección puede tener dos contextos que son bastante amplios. La primera, que está establecida en la ley. La primera es la disposición o concurrencia a programas de apoyo, de orientación, de reparación, que son programas ambulatorios, por ejemplo, para fortalecer competencias parentales, para intervenir psicosocialmente o en la reparación de daño emocional por transgresión en la esfera de la sexualidad, etcétera. Y hay programas especializados de la oferta programática. Y la segunda gran medida de protección que se puede adoptar es ya la más gravosa, que es la que te explicaba, que en definitiva es el ingreso a un hogar sustituto, que son familias de acogida, a un centro de tránsito y diagnóstico o a un hogar residencial proteccional derechamente. Esto acá siempre se debe privilegiar, la separación del niño de la familia siempre se debe privilegiar a los parientes consanguíneos o las personas con que el niño tenga relaciones de confianza. Abuelos, tíos, en fin, con quien ellos también tengan mayor cercanía. Puede ser, por ejemplo, a mí me ha tocado casos en que no existe ningún otro adulto, pero existe una madrina, una vecina con quien el niño se ha vinculado afectivamente desde todo su ciclo vital. Hay situaciones así. Magistrado, le invito a que se ponga los fonos porque tenemos a una auditora que nos llama en línea. ¿Esto? Eso, exactamente. Mira, ya. Tenemos a Cristóbal en línea. ¿Cómo está, Cristóbal? Hola, buenos días. Buenos días, le está escuchando la magistrada Marcela Paz Valenzuela. Hola. Hola, Cristóbal. Hola, buenos días. Quisiera hacer una consulta. Cuéntame. Respecto del cuidado personal que es tan importante para menores, ¿se puede entregar a personas que sean homosexuales o incluso en el caso de la relación directa y regular, que lo pidan personas con pareja homosexual, también lo pudiesen solicitar? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Muy atingente, de hecho, un tema que se llevó a la Corte Internacional de Justicia, así precisamente es. por el tema, el caso de la jueza Tala, ¿no? Así es, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora,
Por supuesto que puede ser, por supuesto que puede No ser. inhabilita en lo absoluto pero en la lo condición absoluto, sexual de una persona. en lo absoluto. De hecho, hay un fallo que es tremendo porque estamos en pleno siglo XXI y recién la Corte, aproximadamente hace 2 años, la Corte de Santiago confirmó un fallo que hizo un amigo mío que ya falleció efectivamente, y que le otorgaba el cuidado personal a su padre, que era homosexual y tenía a su pareja homosexual. Porque, en definitiva, los criterios para detentar el cuidado personal no dicen relación con la condición sexual, evidentemente. Eso sería un acto derechamente discriminatorio y que da, por supuesto, para recurrir de protección o ante las cortes internacionales. Más allá de la opinión que pueda tener lícitamente un magistrado que tenga Es que que abordar eso es una súper causa, importante. claro. Tú cuando actúas en tu labor de juez, tienes que dejar atrás tus prejuicios. O sea, y no solo en materia de familia, en todas las materias. No, eso de también es un poco mito eso de que me va a tocar una jueza mujer que le da el favor a las mujeres o Es algo. un tema generalizado. Eso Hay es un más clásico juezas- que te dicen a ti. Hay más juezas. más sí, juezas que hay más jueces. juezas de familia. Sí. ¿Ah? Sí, sí. ¿Por qué se debe eso, magistrado? No ¿Qué sé, cree usted? fíjate. ¿Se dedican más? No sé. Yo creo que hay un tema de que se mira un poco como la justicia pobre, así casi como la justicia vecinal, que te metías a la casa, a la vía privada de la gente y se ve como de menos envergadura. Y eso es sumamente equivocado, porque tú lo que estás decidiendo en definitiva Es lo más importante. es lo más importante, La el base de la futuro, familia. no el pasado, como por ejemplo en penal. Oiga, ¿Me entiendes? la lleva un tema que es bastante recurrente Sí. que debe abordar usted, que dice relación con los divorcios, ¿no es cierto? Sí. Un papá, mamá, en fin, y que ponen a estos hijos como casi misiles, para uno o para otro lado, digamos. Eso Terrible. Bueno, y un tema bastante recurrente. Súper recurrente. ¿Cómo se puede determinar o se logra determinar cuándo un niño está siendo más o menos manipulado? Porque inclusive hasta Hay acusaciones pericia. de abusos sexuales en ocasiones Así contra los es. progenitores lanzan para que se pierda la custodia, ¿no? Es muy cierto lo que dices y lamentablemente no es poco recurrente. No es poco recurrente, por lo menos en mi experiencia como juez de familia, me ha tocado muchas veces en que en general los conflictos se dan entre los adultos y el niño está triangulado en esa situación y en definitiva lo que debe velar el tribunal es cualquier decisión en orden a la protección y el bienestar del niño, no de los adultos. Este prisma está dado por un concepto también moderno de infancia, que no hay adecuaciones legales que se han hecho. Hay un montón de proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que duerme en el Congreso hace bastante tiempo de sistema integral de garantía. Hay otro de adopción. Entonces no ha habido tampoco una adecuación interna y culturalmente también todavía está arraigado ese punto. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, si a un padre no le dejan ver a sus hijos? Que también es un tema muy recurrente que debe recibir, es decir, que tiene Ya. visitas pactadas y porque no tiene quizá el tema de la pensión al día, en fin, es casi tú pagar Ya. arrendar el hijo, digamos. Eso. ¿Ah? Eso de partida es errado en el sentido de que son líneas paralelas. Son dos cosas distintas. Una cosa es el tema de las visitas de relación directa regular y otro, independiente, el tema de los alimentos. Tú, si no existe regulación judicial al respecto, lo que debe hacer un padre o madre, ¿cierto?, es recurrir a un proceso de mediación. Si la mediación se frustra, se demanda directamente visita. Y si ya están reguladas judicialmente las visitas, ya sea por mediación, por transacción o por una sentencia judicial, se pueden pedir apremios que establece la ley, que son de multas, arrestos, en el caso de incumplimiento de relación directa irregular. O sea, si yo tengo que ver a mi hijo el domingo o el sábado Sí. y no está, el segundo sábado no está, la Constancia carabinero, constancia con carabineros, esa constancia se va al tribunal y y la se madre se solicita expone a premio. sanciones económicas, Pecuniarias, multas, incluso arresto. incluso arresto. Sí. Ah, esto hay que hacer siempre en carabineros. ¿Qué medio de prueba se puede ocupar aparte o carabineros solamente el de En general son las constancias ante carabineros. Ya. ¿Ya? Perfecto. Hoy día redes sociales como video y eso se ocupan en los tribunales de familia, ¿o no? A veces Fotografía. se ofrecen, pero no se ofrecen adecuadamente. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente ofrecen fotografías, pero que no están con la autenticidad ante notario, entonces, o WhatsApp. Y claro, así un mamotreto de WhatsApp, pero tú no sabes de qué teléfono es, a qué teléfono corresponde, quién lo dio, No hay entonces, certezas. pero es que corresponden, ¿no? Es que Oiga. nosotros juzgamos conforme a derecho. Eso es súper importante porque Lo que le permite la ley. pero evidente, y además existe la tendencia a pensar que los jueces de familia
casi que actuamos desde la guata, desde nuestros prejuicios, desde nuestras propias convicciones, y no es así. Nosotros tenemos una normativa súper rica, tanto nacional como internacional, y somos técnicos. Entonces, estos programas de la jueza, la doctora Polo, créeme que le han hecho muy mal a este país, porque a nosotros de repente nos dicen, oiga, pero ¿sabe qué? La jueza no salió tal cosa, que tú dices, pero por favor. Entonces, por eso también quiero destacar esta instancia, porque me parece que es un acercamiento a la justicia, un acercamiento más serio, al acceso a la comunidad real, técnico y sin morbo, ¿cierto? Oiga, tenemos otra llamada auditora. Pamela, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Pamela. Hola, buenos días. Mi consulta es la siguiente. ¿Las visitas a los niños son solamente permitidas para los padres y abuelos, o también otros parientes tenemos derecho a tener acceso a nuestros niños? Mi situación puntual: tengo un sobrino nieto, hijo de mi sobrina, cumple ahora 10 años, y yo hace 5 años que no me permiten verlo, porque no hay ningún contacto telefónico ni nada con la madre, ni con el abuelo, ni con nadie. Y naturalmente que yo me encantaría tener el contacto con el niño. Mi único contacto es, digamos, que en algunas oportunidades en portería todos los meses dejo un regalo, cumpleaños, Navidad, etcétera. Pero yo sé que no es lo mismo, pero por lo menos, o sea, intento de que... Y tú tienes una pésima relación con la madre. Claro, ya. Claro. Entonces, pero según una vez yo averigüé con abogados y me dicen que esas no están permitidas. Entonces, ahora traté incluso con contactar al asistente social del colegio del niño, en el sentido, si era posible, yo por último poder llevarle el regalo de Navidad y el regalo de cumpleaños. Y me dijeron que no, porque etcétera, etcétera. Entonces uno se encuentra, yo mi única esperanza es, digamos, que el niño cumpla 18 años, y cuando me pregunte, ¿y qué edad tiene él? Va a cumplir 10. ¿Y tú has tenido una relación cercana con él? O sea, hace 4 años que no me permiten verlo. Ya. Entonces el punto es, mi esperanza, como le digo, es que cuando el niño cumpla 10 cuando ya no sea años, niño, cuando tenga 18 años y me pregunte, ahí se le podrán dar las explicaciones. También tengo la esperanza que el niño, dicen que tienen muy buena memoria, y que por último saben que la tía siempre ha estado presente, digamos. Bien, Pamela, aunque sea con paquetes. Sí, pues muchas gracias, Pamela, por llamar. Esa es una tremenda pregunta. Sí, ahora, Pamela, siento comunicarte que no existe acción judicial en que tú puedas solicitar visitas. Las visitas están efectivamente dadas para los padres no custodios, en definitiva, los que no tienen el cuidado personal, y para los abuelos. Hasta ahí puede llegar el magistrado, es lo que la ley le permite. Así es. Porque en este caso, a todas luces, uno podría decir, denle un par de horas a la semana para que pueda ver al pero niño, no está regulado. ¿Quiénes son los que tienen la relación directa? ¿Solamente padres, abuelos? Sí. Digamos, en ese rango. Sí. ¿Los tíos directos no existen? Tampoco. ¿Hermanos de los padres? Eso queda a la voluntad de los padres. Ya, ¿y cuando faltan los padres? Cuando faltan los padres hay que ver todo el tema del cuidado personal. Perfecto. Tenemos otra llamada que nos llega al 32-235-7700. Digna, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, Digna. Mire. Hola, Digna. Buenos días. Usted, la abogada jueza, no sé, que me pasaron el dato recién. Ando media perdida. Sí. ¿De familia? Sí. Sí, magistrada de familia, sí. Ah, ya, magistrada de familia. Disculpe. Sabe que mi esposo me dijo, mire, justo están hablando de este asunto y nosotros tenemos problemas con 2 nietas que nos ha hecho sufrir mucho. ¿Ya? Y sabe, la situación es la siguiente, que la mamá de las niñas en un tiempo estaba bien, mi hijo está separado, de una niña de 16 años y la otra de 11. Y sabe que hace un mes que mi hijo no las ve a las niñas, las ve pasadas nomás del colegio, porque la niña, ella se juntó con un señor, quedó embarazada y perdió a la guaguita. Las niñas tenían la visita conmigo. Y mi hijo estaban tenían visitas reguladas. Claro, regulada el día miércoles, en las tardes nomás 11, cada 15 días se veían con él, porque por el trabajo de mi hijo no podía él recogerla el día sábado y completar. Entonces, por la diferencia del sábado se hizo el día miércoles. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí ya estaba todo normal. Y ocurrió que ella perdió la guaguita y todo, y entonces, no sé si fue eso que la colapsó, no sé, y sabe que de repente ella le cortó las visitas a mi hijo. Y las niñas, según él, porque él tuvo bueno, la verdad es que mi hijo le llamó la atención a la niña mayor, porque está en la edad de la preadolescencia,
y la niña se enojó con mi hijo y no lo quiso ver más y más, pues. Y mi hijo va los miércoles a verla, a buscarla a la casa. Oiga, ¿y hay una orden del tribunal que él tiene visita, digamos? Sí, dijo que sí. ¿Sí? Está así, no, si está todo Está regulado. Está regulado. Bien, pues digan, gracias, nos quedan poquísimos minutos, Ya. magistrado. O sea, acá en definitiva sí se puede pedir el cumplimiento de las visitas, que también se pueden pedir, como dije anteriormente, multas, arrestos, pero en este caso es bien particular porque estamos hablando de una niña de 16 años. En una niña de 16 años siempre sí o sí tiene el derecho a ser oído en el tribunal. Si la niña de 16 años manifiesta derechamente no querer ver al padre, Poco se puede hacer, digamos. poco se puede hacer. No se le puede Así forzar es, a un no niño. se le puede forzar. Es una pregunta también. Eso ¿Se le puede es forzar? muy importante. ¿Y cuando se es menor de los 16, magistrado? Cuando, por ejemplo, niños de 8 años que no quieren salir con el papá, de 6 años que no quieren salir con la mamá, con el papá. Ahí es bien casuístico, es caso a caso. Hay que ver, por ejemplo, lo que hablamos, si hay triangulación, si hay algún tipo de alienación con la madre o con el padre, pero sí es sumamente importante, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, es un derecho del niño el ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta. Y el cuidado es un derecho que también tiene él, el niño, digamos. Y los padres tenemos que cumplirlo. Pero Desde por que favor, partimos siendo padres, el pero niño tiene por favor, derechos. así es. Magistrado, queremos agradecer a la gentileza Ya. de acompañarnos en esta Un mesa de gusto. trabajo. Pues. Ya, Gracias por Mauricio, estar con nosotros. gracias. La magistrada, Sí. juez de familia de Valparaíso, Marcela Paz Valenzuela, conversando en El Expreso, aquí en Bio Bio. Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal como son. Bio Bio. Información concreta, exacta y oportuna.